hijo de Demetrio Mujica Terra y Lucy Cordano Llorelo. Por línea paterna, José Mujica es descendiente de vascos, que hacia 1840 llegaron a Uruguay con origen en la localidad vizcaína de Mujica. Por línea materna, su ascendencia es italiana. Nació el 20 de mayo de 1935 en el barrio Paso de la Arena del departamento de Montevideo. En las tierras de sus abuelos paternos se preparaba a los soldados para resistir los levantamientos contra el caudillo Aparicio Saravia. Su abuelo materno también era seguidor del Partido Nacional, más específicamente del herrerismo, y fue varias veces edil de Colonia y amigo personal de Luis Alberto de Herrera. Su familia materna estaba compuesta por inmigrantes italianos, ligures. El apellido Cordano del abuelo Antonio es originario del valle de Fontanabuona, en la provincia de Génova, en la región de Liguria, cerca de Rapallo. De la misma zona venía la familia de la abuela Paula, los Llorelo. Su madre nació en Carmelo, lugar donde los padres de esta, cultivadores de viñas, compraron 5 hectáreas en la colonia Estrella para cultivar viñedos. Su padre era un pequeño estacionero que se encontró en quiebra poco antes de morir en 1940. Cuando Mujica tenía 6 años, cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela y liceo público del barrio donde nació. Terminado el ciclo básico, ingresó a preparatorios de Derecho en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ciclo que no llegó a terminar. Desde la edad de 13 años y hasta los 17 practicó ciclismo, corriendo en representación de varios clubes y en todas las categorías. Su tío materno, Ángel Cordano, proveniente de Carmelo, era nacionalista y tuvo influencia sobre la formación política de Mujica. En 1956, José Mujica conoció al entonces diputado nacionalista Enrique Erro por vía de su madre, militante del mismo sector que Erro. Desde entonces comenzó a militar para el Partido Nacional, en el que llegó a ser secretario general de la Juventud. En las elecciones de 1958 triunfa por primera vez el herrerismo y Erro es designado ministro de Trabajo, siendo acompañado por Mujica, aunque este no llegó a ser funcionario del ministerio. En 1962, Erro y Mujica abandonan el Partido Nacional para crear la Unión Popular junto al Partido Socialista del Uruguay y un pequeño grupo llamado Nuevas Bases. En las siguientes elecciones postulan a Emilio Frugoni como candidato a presidente de la República, perdiendo rotundamente las mismas, con un 2,3% del total de los votos. En los años 60 se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, con el que participó en operativos guerrilleros, al tiempo que trabajaba en su chacra
hasta que, requerido por la policía, pasó a la clandestinidad. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, la violencia fue en aumento. El Poder Ejecutivo usó reiteradamente el Instituto Constitucional de las Medidas Prontas de Seguridad para hacer frente a la guerra de guerrillas, así como a la creciente oposición de sindicatos y gremios frente a sus políticas económicas. En enfrentamientos armados fue herido de 6 balazos, fue apresado 4 veces y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. En esa condición pautada por el aislamiento y por duras condiciones de detención, Mujica permaneció 11 años. Entre los rehenes también se encontraba Eleuterio Fernández Huidobro, actual ministro de Defensa Nacional y el líder y fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Raúl Sendic. Luego del retorno a la democracia, Mujica salió en libertad, beneficiado por la ley número 15737 del 8 de marzo de 1985, que decretó una amnistía de delitos políticos, comunes y militares, conexos con estos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962. Algunos años después de la apertura democrática, creó, junto con otros referentes del Movimiento Liberalista Nacional y otros partidos de izquierda, el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo. No obstante, su presencia en la arena política fue llamando la atención de la gente, ya que Mujica supo capitalizar el descontento. En las elecciones de 1999 fue elegido senador. Simultáneamente, su sector político apuntaba a una estrategia de acumulación. Ese año se publicó el libro Mujica, de Miguel Ángel Campodónico, en el que se recogen la vida y pensamientos del guerrillero convertido en político. En las elecciones de 2004, su movimiento obtuvo más de 300,000 votos, resultando el sector con la votación más alta del país, lo que significó un importante porcentaje dentro del Frente Amplio, consolidándose así como la primera fuerza dentro del partido que alcanzó el gobierno. El 1 de marzo de 2005, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estuvo acompañado de Ernesto Agassi, de profesión ingeniero agrónomo, en el cargo
de subsecretario. En palabras del propio Mujica, el verdadero ministro iba a ser Agassi. En los hechos, la actuación de Mujica en el elenco gubernamental se asimiló más a la presencia de un operador político, a un generador de opinión con una novedosa capacidad de diálogo con la sociedad. En particular, se destacó por sus expresiones curiosas, sus comentarios sorprendentes y sus salidas de tono. Esto gustó en muchos sectores de la ciudadanía por la franqueza de los planteamientos, pero también hubo quienes se quejaron de la supuesta falta de profesionalismo del titular ministerial. Abandonó el cargo el 3 de marzo de 2008, dejándole el puesto a su entonces viceministro Ernesto Agassi. Desde entonces regresó a su banca en el Senado y en todos los medios, tanto políticos como de prensa. Se mencionó con insistencia su eventual postulación presidencial, más allá de que el presidente Vázquez expresase su preferencia por Danilo Astori. Pronto Mujica comenzó a generar hechos políticos que hablaban a las claras de su voluntad de ser candidato a la presidencia, como la visita al matrimonio Kirchner en Argentina. Esta visita fue muy comentada, dado que en esos momentos Uruguay y Argentina pasaban por una situación diplomática comprometida con incesantes intercambios de agresiones entre los gobiernos de las dos orillas. Mujica reivindicó una actitud de acercamiento entre pueblos hermanos. El Congreso Extraordinario Selmar Michelini del Frente Amplio, llevado a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2008, además de resolver el programa de gobierno de cara a un nuevo periodo, lo proclamó como el candidato oficial del Frente Amplio para las elecciones internas del año 2009, aunque habilitó a los otros 4 candidatos propuestos: Danilo Astori, Daniel Martínez, Marcos Carambula y Enrique Rubio, para participar en esta misma instancia en igualdad de condiciones. Posteriormente, tanto Martínez como Rubio desistieron de su propia candidatura, por lo que la disputa en las internas quedó planteada entre Mujica, Astori y Carambula. Antes de las elecciones, Mujica recibió el apoyo del kirchnerismo. Incluso tenía un mitin programado en Mar de Plata, que debió suspender tras la fuerte crítica de su partido. El 24 de mayo de 2009 presentó la renuncia a su sector político, el MPP, a través de una carta en la que planteaba que a partir de ese momento dejaba de estar obligado a la disciplina del grupo y a sus órganos de dirección. La dirección del MPP aceptó la renuncia, considerando que Mujica debía encarar su responsabilidad como candidato de todos los frente amplistas. El 28 de junio de ese mismo año,
tras las elecciones internas, resultó elegido como candidato único a la presidencia por el Frente Amplio, tras vencer a sus competidores con un 52,02% de los votos totales. Luego de las elecciones internas, Danilo Astori aceptó completar como candidato a vicepresidente. La fórmula que presentara esa fuerza política en las elecciones de octubre de 2009. Entre sus principales asesores de campaña se destacaron Milton Romani, Seguridad Pública, Héctor Tajano, Economía, Juan José Domínguez, Relaciones Exteriores, Alma Chiodi, Salud, y Carlos Barcelo, Educación. En el mes de septiembre de 2009 se publicó el libro Pepe Coloquios del periodista Alfredo García. En el mismo se recogen varias entrevistas grabadas a Mujica con su pensamiento, sus ideas, sus frases. Este libro levantó polémica. Al respecto, Mujica declaró: "Me equivoco como cualquier hijo del vecino". El 25 de octubre de 2009, Mujica ganó con una votación cercana a la mitad del total de votos válidos, lo cual le valió disputar el balotaje contra Luis Alberto Lacalle el 29 de noviembre. Este día fue electo presidente con un porcentaje superior al 52% de los votos emitidos, y a la noche dirigió un mensaje a la ciudadanía en la que llamó, entre otras cosas, a vencer los prejuicios. José Mujica prestó juramento el 1 de marzo de 2010 en el Palacio Legislativo para desempeñar el cargo de presidente de la República Oriental del Uruguay. Esta promesa fue tomada por su propia esposa, Lucia Topolansky, por ser la primera senadora de la nación. Se desarrolló con la presencia de autoridades de diferentes partidos políticos uruguayos, de varios representantes de diferentes países, como Hillary Clinton, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Rafael Correa o Hugo Chávez, entre otros. Pronunció un discurso muy elogiado y comentado. En el mismo sobrevolaban su pasado guerrillero, sus ideas y su largo camino hacia la presidencia. Al concluir la ceremonia y el discurso de Mujica, él y el vicepresidente entrante, Danilo Astori, se dirigieron hacia una caravana que desembocaría en el lugar de la toma de mando. Asumió de forma oficial su cargo de presidente del Uruguay y unas 2 horas después del juramento. En una ceremonia realizada al aire libre a pedido explícito de Mujica en la Plaza Independencia, la más importante del país, frente a muchísimo público y autoridades nombradas, cuando el presidente saliente Tabaré Vázquez le colocó la banda presidencial. Mujica y su esposa viven con gran austeridad desde hace décadas en una chacra en la zona de Rincón del Cerro, donde se dedicaron al cultivo de flores como actividad económica. Al asumir como presidente de la República,
en vez de trasladarse a la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El matrimonio decidió permanecer en su residencia, lo cual implicó agregarle mejoras en materia de seguridad y comunicaciones. Para la conformación del gabinete, Mujica respetó los resultados obtenidos en las elecciones de octubre. De esta manera, el Movimiento de Participación Popular obtuvo 4 ministerios: el Frente Liber Seregni 3, el Partido Socialista 2, la CAP-L, la Vertiente Artiguista y el Partido Comunista, 1 cada uno. En un principio, para el Ministerio de Desarrollo Social se había nombrado a Ana Olivera, quien se desempeñó como viceministra de la cartera entre 2005 y 2009. Sin embargo, al ser propuesta como candidata a la intendencia del departamento de Montevideo, su nombre quedó descartado. Antes de asumir la presidencia, se fueron conociendo las distintas líneas programáticas que se pensaban implementar en el nuevo gobierno que asumiría el 1 de marzo de 2010. En este marco, el gobierno electo definió 4 ejes de trabajo para la conformación de políticas de Estado, es decir, que trascendieran un periodo de gobierno, que fueran relativamente independientes del partido político gobernante. Los ejes definidos fueron educación, seguridad, medio ambiente y energía, y se convocó a los partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria a integrar comisiones de trabajo para la elaboración de políticas. Asimismo, se planteó que el gobierno electo pretendía llevar adelante una ambiciosa reforma de la administración pública, inspirada en el modelo neozelandés. En su discurso de toma de mando, realizada el 1 de marzo de 2010, Mujica reafirmó la necesidad de que el país contara con políticas de Estado. También planteó como un objetivo primordial de su administración la eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza en un 50%. En términos generales, se mantiene la política económica del anterior periodo, fortalecido esto por la presencia de un hombre del astorismo en economía. Dentro de las políticas gubernamentales está la promoción a la inversión nacional y extranjera. Dentro de estas últimas destacan emprendimientos como el proyecto Arad Diri y Montes del Plata. Desde distintos medios de prensa se afirmó que existía un grupo asesor al presidente integrado por Jerónimo Roca y Gabriel Frugoni de la OPP y el subsecretario de Economía Pedro Buonomo, cuya orientación difiere de las políticas impulsadas por el ala astorista, integrada por el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el asesor Andrés Masoyer y el presidente del BCU Mario Vergara. La existencia de discrepancias entre dos aparentes corrientes económicos se hicieron notorias en
año 2011 en el tratamiento de varios proyectos como el impuesto a la concentración de inmuebles rurales o la ley que efectuaba varias rebajas diferenciales al IVA. No obstante, desde el gobierno se ha afirmado en reiteradas oportunidades que la política económica del gobierno es una sola y que no hay ningún equipo económico trabajando en la sombra. Plan de integración sociohabitacional Juntos. Este plan es considerado como buque insignia del gobierno de Mujica. El mismo fue lanzado por el gobierno el 15 de junio de 2010 como una continuación del plan de emergencia de su antecesor Tabaré Vázquez. Es sustentado por colaboraciones solidarias de empresas privadas, con el 87% del salario mensual de Mujica y con la venta de algunas de las propiedades del Estado que han caído en desuso. El objetivo del plan es brindarles a familias carenciadas un hogar donde vivir. Fue definido por el propio presidente, no como un plan de vivienda, sino como un plan de ética y como una visión al futuro. El plan comenzó a mediados del 2010. La primera casa fue construida en el asentamiento informal 1 de Mayo. Las viviendas son construidas con especialistas, pero además con los propios interesados, con sus vecinos y con voluntarios. En un movimiento sin precedentes, en junio de 2012, el gobierno de Mujica propuso legalizar y regular la venta de marihuana. El tema es ampliamente discutido y muy complejo. No obstante, en medio de los comentarios y críticas que esto provocó a nivel mundial, fue elogiado por la selecta publicación británica Monocle. Y por su parte, la revista estadounidense Time destacó este hecho e incluso se preguntó si los líderes del mundo no deberían seguir el mismo camino. Mujica anunció su intención de reformar la administración pública. Sin embargo, la batalla se augura muy dura, tanto en el aspecto escalafonario como en el salarial. Durante el gobierno de Mujica se promovió el proyecto de la Universidad Tecnológica del Uruguay a instalarse en el interior del país. Luego de varias reuniones con su homóloga Cristina Fernández, Mujica logró que se levantara el piquete de Arroyo Verde para que nuevamente el tránsito fluyera entre Uruguay y Argentina sobre el puente Liberador General San Martín. Se acordó permitir el ingreso de personal técnico argentino a la planta de celulosa de UPM Jiménez de Fray Bentos. El 25 de febrero de 2011, Mujica se entrevistó con la presidenta argentina Cristina Fernández en la Quinta de Olivos. Allí se acordó la conformación de una comisión binacional de seguimiento comercial. La función de esta comisión era detectar las demoras en el ingreso de los productos a la Argentina y hacer las gestiones para que las licencias para el ingreso de los productos uruguayos no tardaran más de 60 días. La comisión estaría integrada por técnicos de ambos países.
En la reunión de Olivos también se firmó un convenio por el cual se acordó la puesta en marcha de una planta regasificadora que permite proveer gas natural a ambos países durante 15 años, a partir del 2013, el mismo año donde Mujica legalizó la marihuana, el aborto y el matrimonio gay. Según el acuerdo, la planta será propiedad de la empresa energética argentina Enarsa y de la uruguaya Gas de Saragallo, propiedad del UT y ANCA. El barco metanero estaría ubicado frente a la costa uruguaya y conectada por el gasoducto Cruz del Sur a las redes de Argentina y Uruguay. El proyecto tendría un costo estimado en 18 millones de dólares. Mujica realizó varios viajes al exterior, entre los que merece destacarse particularmente su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en la que pronunció un prolongado discurso de tono global. El 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en el Palacio Legislativo, Mujica leyó un discurso en el cual se reconoció públicamente la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones a los derechos humanos durante los años de la dictadura. En este acto estuvieron presentes, entre otros, el poeta Juan Gelman y su nieta Macarena, hija de desaparecidos, nacida en cautiverio en Montevideo. José Mujica vive en una austera chacra a las afueras de Montevideo, propiedad de su esposa, habiendo declinado ocupar la residencia presidencial de Suárez y Reyes, usada únicamente para actos oficiales. Su estilo de vida humilde queda reflejado además en el uso de un Volkswagen Escarabajo de 1987 como medio de transporte. El 90% de su sueldo, 260.259 pesos uruguayos, en 2012 lo dedica a proyectos de ayuda contra la pobreza. Las creencias religiosas de Mujica han sido objeto de interés y especulación por parte de la prensa. En una entrevista con la BBC ocurrida en noviembre de 2012, afirmó: "No tengo religión, pero soy casi panteísta. Admiró la naturaleza". En una carta enviada a Hugo Chávez el 11 de diciembre de 2012, deseándole su recuperación, le aclara que aunque él no es creyente, va a convocar a una misa para que quienes quisieran manifestarse por su salud lo hagan. A la salida de dicha ceremonia, Mujica aclaró: "Me estoy poniendo viejo y no sé si me estoy arrimando a Dios o no. No soy creyente. Dentro de mi corazón todavía no puedo o no sé creer". En ocasión de la asunción en Roma del Papa Francisco, originario de Argentina, la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, aclaró que su ausencia en la ceremonia se debió a que tanto ella como su esposo no son creyentes, y que a la ceremonia asistió al vicepresidente Danilo Astori, ya que él sí lo es. Este tipo de declaraciones le ha valido que la prensa generalmente lo considere como uno de los dos únicos presidentes abiertamente ateos de América, junto con el presidente de Cuba, Raúl Castro. Desde fines de 2013, el laureado realizador cinematográfico Emir Kusturica se encuentra abocado a la tarea de filmar un documental sobre la vida de José Mujica, a quien considera el último héroe de la política.
Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, comentar, darle a like y compartir este video con tus amigos en todas las redes sociales. Recuerda que aquí hay más video histories. Espero que los veas todos. Se despide Camp 1 Jim Carrey.